con su poder. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré mi Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó con su amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré mi Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó con su amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sigue, vamos a invitar al grupo folclórico y vamos a recibir con fuerte aplauso Buen día, hermanos y hermanas. Sí, estamos muy agradecidos por haber tenido a nuestro siervo, Pastor William, y misionera Elizabeth, ¿no? Muchos años nos acompañaron, nos enseñaron a vivir sobre la vida de la fe y muchas cosas, enseñanzas para nuestra vida. También nosotros hallamos la gracia, ¿no?, de tocar en muchas ocasiones, aún siendo peor que polvo de la tierra, ¿no? Hemos tocado, hemos hallado la gracia y ahora vamos a presentar este tema y vamos a aplaudir y vamos a cantar juntos al Señor. Titula Despierta.
ti, mi Salvador. Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Pueblo que te alaba, charando guitarra, solo para Cristo. Este nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón, hermano, dame tu mano, unidos en Cristo, vamos a caminar, seguirte a ti. Somos muy agradecidos realmente tanto a Dios como a los ministros que Dios nos ha permitido en este tiempo aquí en la Iglesia Palma Verde. De verdad, nosotros como grupo jamás pensábamos poder alabar a Dios. Realmente cada uno de nosotros teniendo diferentes corazones, teniendo diferente punto de vista. De verdad, solamente escuchando al siervo podíamos unir el corazón así. Realmente agradecemos mucho tanto a Dios, tanto a los ministros que de verdad, teniendo ellos mucha paciencia, nos han podido dirigir así durante todo ese tiempo. De verdad, aún nosotros como el grupo folclórico nos sentíamos muy agradecidos así porque solamente recibiendo la guía podíamos unirnos también, solamente recibiendo la guía de verdad podíamos como ser instrumentos así para poder anunciar el Evangelio. Realmente estamos muy agradecidos porque ellos siempre quisieron que nosotros tengamos una vida digna así, de que nosotros podamos tener como una vida mucho más feliz así. Y realmente nosotros también hemos preparado ese tema así, que se llama En Bolivia, porque también queremos, ¿no?, que Bolivia también sea parte de su corazón hasta que ellos partan de este mundo así. Entonces vamos a cantarles el tema En Bolivia se adora. Corrimos con sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos.
Jesús le proclamamos, hoy es pueblo de Dios. Aleluya, junto, aleluya, aleluya, Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Mi pueblo es un pueblo que ofreció cántico nuevo que ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mío. De los señores, con sus ritmos, con sus cantos, hoy es pueblo de Dios. Le alabamos, resaltamos su nombre, glorificamos a Jesús, le proclamamos, hoy es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, junto, aleluya, aleluya. No lo escucho, Señor mío. De nuevo juntos, aleluya, 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 Señor mío. Muchas gracias. Sí, ya. Ya tenemos que seguir. Ya podíamos sentir mucho cariño de los hermanos que quieren, ¿no? Quieren cantar hasta tarde, pero ya tenemos que avanzar con el programa. Ahora vamos a escuchar el testimonio del pastor William Escobar, que durante 5 años, como Dios ha trabajado en su vida y también aquí con los hermanos en la iglesia de Palma Verde. Vamos a recibir con fuerte aplauso. Buenos días, hermanos. Bueno, muchas gracias. Dios nos permitió bastante gracia de Dios en este lugar. ¿Y qué podemos llevar, no? Solamente el testimonio de la obra de Dios que nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha permitido muchas puertas abiertas, el corazón, ¿no? de los hermanos, también la gracia, ¿no? de caminar juntos, ¿no? con todos ustedes. Y no sabíamos que un día Dios nos permite también así, ¿no? despedirnos. Varias veces hemos organizado el servicio, el culto, pero no me imaginaba que yo un día ya voy a ser visitante de la iglesia de Palma Verde, ¿no?
ahora ya me siento visitante. Sí, pero yo agradezco al Señor por muchas cosas que nos permitió aprender, ¿no? Aquí en la iglesia, con los hermanos. Bueno, ¿qué más puedo decir, no? Hay muchas cosas por delante que faltan avanzar, faltan echar el corazón, pero hasta donde el Señor nos ha permitido, hemos podido avanzar, ¿sí? Yo creo que ahora en este tiempo es un tiempo especial, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo, ¿cierto? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender, ¿no?, las cosas que Dios ha hecho. Aún nosotros no podemos entender todo, Dios hizo así. Entonces nosotros queremos tener esa vista, ese corazón que Dios nos hace así, y que este es el tiempo de Dios. Amén. Yo también agradezco al Señor, a todos ustedes, por acompañarnos, por servirnos. Yo al principio pensaba, yo vine a servir, pero no es así, ¿no? Yo recibí el corazón de ustedes, recibí el servicio de ustedes, recibí el amor de Dios en ustedes, y de eso yo me voy, ¿no?, con agradecimiento delante del Señor. Igual estoy yendo a la iglesia de Lima, ¿no? Lo mismo también, a servir al Señor, y igual también ya les doy la bienvenida, ¿no?, que vengan a Lima. Tendremos muchos eventos, muchos campamentos. Continuamos, ¿no? El propósito es anunciar el Evangelio. Hay trabajo, ¿no?, de la iglesia de Palma Verde, porque nosotros como iglesia de Palma Verde estábamos yendo a predicar a Trinidad, a San Ramón. Entonces yo creo que la iglesia de Palma Verde tiene, ¿no?, el corazón de Dios, tiene la capacidad para cubrir muchas áreas anunciando el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces yo cuando otra vez visite, yo quiero escuchar que más ciudades están siendo alcanzadas con el Evangelio en Bolivia. Tal vez no pudimos, ¿no?, lograr muchas cosas, pero en el tiempo que el Señor nos permita se va a lograr. Bueno, muchas gracias. Son 5 años de mucho agradecimiento, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias a Pastor William y Pastora Elizabeth, a su familia. Antes de escuchar la prédica, vamos a invitar a última presentación, Coro Esperanza. Vamos a recibir con fuerte aplauso. Cuando
Muchas gracias por las alabanzas. Ahora es el tiempo más importante. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim de La Paz. Que recibamos con fuerte aplauso. Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Sí, mucho tiempo, ¿no? Sí, esta mañana muy especial. Sí, despidiendo nuestro pastor William, su familia. Sí, usted quiere llorar, llore, ¿sí? No se preocupa. Alguien dice, teniendo varón, no soy varón, teniendo pecho, ¿cómo puede llorar? Pero llore, hoy día puede llorar. Sí, yo también, y despidiendo la familia del pastor, me da mucha tristeza, ¿verdad? Sí, porque han avanzado mucho aquí en Bolivia, ¿no? A través del pastor William, por la fe avanzando. Entonces, esta mañana primero, ¿no? Primero vamos a escuchar la palabra. Usted tiene la Biblia, en Romanos capítulo 13, esta mañana. Ya, Romanos capítulo 3, desde el versículo 19 hasta el versículo 31 voy a leer. Ya todos se encontraron Romanos capítulo 3, desde el versículo 19 hasta 31, voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda... 3, Romanos capítulo 3, número 3, 1, 2, 3. Disculpe, ¿no? Mi pronunciación no es buena, ¿sí? Número 3. Desde el versículo 19, ¿ya todos se encontraron? Sí, voy a leer. Ya, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues esta lactancia queda excluida por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la circuncisión. 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 hemos leído. Sí. Desean, ¿no?, mucho más agarrar al pastor William, ustedes. Sí, pero siempre hay tiempo de llorar, tiempo de reírse. Entonces, hoy día Dios utilizó grandemente su familia. O antes de, creo que es mañana, sí. Usted conoce mañana en la tarde, 4:45 de la tarde, sus vuelos. O entonces, antes de despedir, su familia quiere saludar poco, ¿no? Ante ustedes, su familia todo, ¿no? Está bien, entonces, Pastor William, su familia puede acá, puede aquí saludar a los hermanos.
Sí, ¿está bien? Un poco se echa aplauso, ¿no? Su familia. Pues. Acá mejor, aquí atrás. Aquí atrás mejor. Sí, allá. Sí, hermano, muchas gracias. Nuestra familia está muy agradecida, ¿no? por todo el corazón, el amor de los hermanos de la iglesia y por habernos permitido estar con ustedes. Tal vez no hemos podido visitar a todos en sus casas, pero hasta donde Dios nos permitió hemos hecho, ¿sí? Y siempre hemos querido que este sea el mejor lugar para todos ustedes. Siempre les hemos dicho, ¿no?, que cada día que ustedes vengan a este lugar siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo mejor, ¿cierto? Porque este es el lugar que Dios nos dio, entonces todos echando nuestro corazón en este lugar se va a sentir mejor, ¿cierto? Entonces nosotros también así, orando al Señor con todos ustedes, habíamos avanzado hasta lo que se ve. Aún falta mucho, pero creo que Dios va a permitir todo en menos tiempo. Amén. Mi familia, mi esposa, mis hijos, nos vamos con alegría, con gozo, con agradecimiento por el tiempo, ¿no?, que el Señor nos ha permitido. Gracias, gracias a todos ustedes. Y también, ¿no?, yo no sé si decirles disculpas a algunos que yo no les permití o no los dejé vivir libremente. No creo que sea pedir disculpas, sino que afirmando la comunión delante del Señor, vivir, ¿no?, para el Señor, para el Evangelio. Amén. Sí. Entonces yo creo que cada siervo que el Señor levanta le da un corazón para poder transmitir el corazón de Dios, para poder establecer la voluntad de Dios. Y bueno, sigamos, ¿no?, el camino que el Señor nos ha dado. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en el siguiente evento que el Señor nos permita. O venimos nosotros de visita, ustedes nos visitan. Igual, ¿no?, vamos a seguir en este camino del Señor. Nosotros no estamos abandonando la iglesia, ni la misión, ni el trabajo, ¿no? Así, solamente estamos cambiando de lugar, como cambiarse de una habitación a otra nada más, ¿no? Así, porque somos instrumento del Señor. Y el Señor nos dio tiempo valioso, un tiempo precioso en Santa Cruz. Y yo agradezco, ¿no?, al Señor por esto. Le agradezco. Sí, y le agradezco, ¿no?, también por, bueno, por todo. ¿Qué más puedo decir? Solo agradecerles, ¿no? Muchas gracias por todo y también disculpen, ¿no? Realmente yo voy a ver como Dios con todo su corazón mostrar el amor desde que llegamos, ¿no? Desde los primeros hermanos que nos recibieron acá, cuando recién llegamos, aún no podíamos tener como conocimiento, facilidad de cómo era Santa Cruz, pero estoy muy agradecido. Dentro de nuestros corazones siempre queda, ¿no?, todo lo que Dios nos permitió pasar este tiempo acá en Bolivia. Y muchas gracias y espero que Dios nos permita volver a vernos pronto, también trabajar juntos otra vez. Y gracias por todo, de verdad. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes y también
desde que llegué, porque yo llegué aquí desde muy niño, casi a los 9 años, y me estoy yendo, ya voy a cumplir 15, y tengo mucho agradecimiento a mis maestros porque me han aguantado, he sido muy rebelde, y también estoy muy agradecido con todos los hermanos que están aquí, que me han ayudado, me han apoyado también, y tengo demasiado agradecimiento al grupo de danza que me ha permitido poder estar con ellos, poder bailar, es algo que me gusta mucho, y que pronto nos volvamos a ver y que podamos poder hacer más actividades y divertirnos juntos. Muchas gracias. Buenas tardes, hermana. También yo estoy muy agradecida con todo. A mí igual me duele irme de verdad que no. Porque en esta luz he estado más mi niñez. Yo no me quiero ir, pero el Evangelio tenemos que ir siguiendo anunciando. También es el trabajo de Dios que permita a mi padre y mi madre y nosotros predicar y que las demás personas reciban el Evangelio. Muchas gracias por todo. Sí, hermanos, Dios nos permitió un tiempo de aprender, ¿no? Un tiempo de recibir el corazón de Dios aquí con todos ustedes. Ustedes nos han enseñado mucho. Y bueno, ¿no? Les llevamos en el corazón. Gracias, ¿no? Por todo. Centro, foto, una foto, ¿sí? Sí, sí. Porque más importante es sacar fotos, ¿sí? Ya, sí, aquí, centro. Sí. Ya, aplauso, hermanos, ¿sí? Sí, la familia muy hermosa, ¿eh? Que ¿por qué no ingresa al seminario? Esa vida más hermosa del mundo, hermanos, ¿sí? Aún tiene edificio, aún tiene autos, aún tiene títulos, pero ante de Dios, ante los hermanos, sirviendo el Evangelio, esa vida más hermosa. Sí, también mirando, hermano Javes, amigo de mi hijo Songo, sí, amigo. De vez en cuando entre dos y llama mensaje a WhatsApp, luego hace juego de internet. hasta noche. Entonces, bien amigos, ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, yo veo que hermano también su hijo Javes Ulises, que sea un siervo de Dios, sierva de Dios, como ha dado en su vida, en su familia, un padre, un siervo de Dios grande, también su madre, una sierva. Entonces, eso es mejor enseñanza a nosotros, creemos. ¿Sí? Entonces, y de vez en cuando yo también con Pastor William peleamos, no así puño, ¿sí? Peleamos, discutimos, tenía rencor, tantas cosas, ¿no? Pero para avanzar dentro del Evangelio. Entonces, donde hay personas, como no tienen, ¿no? Diferentes ideas, pensamientos. Pero yo también personalmente estoy muy agradecido. Cuando yo estaba aquí en Santa Cruz, me recuerdo, y aquí está chiquitito salón, ¿recuerda? Sí, cuando llueve en el culto choreaba, ¿sí? Entonces los hermanos escapaban, pero ahora yo veo, si hay iglesia, avanzó en gran manera, enormes, y agradezco utilizar un siervo de Dios. Entonces tal vez la despedida es poco triste, ¿verdad? ¿No? También no se preocupe, hay también otra parte, tenemos esperanza. Algún día más adelante también va a encontrar, ¿verdad? ¿No? Creciendo, madurando más, ¿sí? Ahí encontraremos. Luego aquí Pastor William, ¿no? La familia de Pastor William. Aquí tenemos en Bolivia una familia tan grande, ¿verdad? ¿No?
Siempre, sí. Allá en Perú tiene problema, no quiere estar, no se preocupe. Aquí tiene una familia escapando acá, ¿sí? Entonces, tanta familia está esperando, sí. Estoy muy agradecido. Ya entramos, ¿sí? Nosotros hemos leído la palabra, ¿cierto, no? Sí, nunca va a terminar el culto de la mañana, ¿sí? Esta mañana. Sí, ahí mirando ese lugar muy hermoso, hermanos, Dios permitió. Y cuando me recuerdo, ¿sí? Ese lugar entramos, ese lugar entrando, como no había nada, ¿sí? Como donde ahora ve ustedes, no era así, ahora es paraíso. Cuando llegamos acá, en verdad, ceros, no había esperanza. Todos los días quería cerrar los ojos, que no quería ver, que no había nada en ese lugar, como una valle, ¿sí? Donde detrás de ustedes, allá cancha chiquitita, había nosotros trajeron, ¿no? 70 volquetas de tierra, gratis, trajeron 70 volquetas, así nivelamos nosotros. Que donde hacemos fútbol, cancha, ¿no? Aquí le gusta cancha, ¿verdad, no? Y cancha también aquí, y excavadora, llegando, niveladora. Llegando un día aquí nivelando, todos gritamos. Por fin podemos hacer fútbol ahora ya. Antes no estaba planos. Aquí ventea fuerte en Santa Cruz, una vez ventea, aquí puro tierra, no tenía ni pastos, puras tierras. Una vez ventea toda la tierra y trae nuestros platos. Entonces estoy comiendo arroz o estoy comiendo arena. Hace un tiempo nosotros pasamos, esforzamos mucho nosotros, aunque ustedes así y libremente yendo su necesidad al baño, pero en aquel tiempo hacer su necesidad tiene que llevar, ¿sí? Pala, ¿cierto? Porque ya tiene que esconder, ¿cierto? ¿No? Tiene que esconder. O pequeña cosa no hay problema, aire libre, ahí echamos. Ese abono es, ¿cierto? Pero grandes cosas necesita sí o sí esconder, eso es una bomba, me parece. Alguien ya pisa, entonces ya, ¿sí? Disculpe la mañana, esa manera hablando. Ahí ese tiempo recordando, esforzamos mucho los hermanos. Luego echamos nuestros corazones, pero cada vez mirando, tenemos límites, nuestros límites. Cada vez yo también aquí llegando, hasta ahí. Yo no puedo más, difícil, hasta ahí. Y la economía, materiales, y personas, trabajadores, mirando, hasta ahí, ya no puedo más, hasta ahí. Y quería abandonar, ¿sí? Y alzar las manos, hasta ahí. Pero gracias a Dios, no siempre encontrando esas situaciones, había Dios, ¿verdad? ¿No? Y somos salvos cristianos, creemos en Dios. Aunque aparentemente nosotros hablamos, Dios es mi Padre, soy hijo de Dios, pero normalmente nosotros esforzamos demasiados, echamos y queremos hacer lograr. Mi persona también igual, ¿sí? Aunque soy pastor, echamos mi corazón para hacer bien, mejorar bien, echamos. Pero cuando encuentra esta situación, mi límite, ahí recién me rodillo, hasta ahí. Yo no puedo, soy tonto, soy necio, ¿por qué estoy? Luego ya queja a mi persona y también a otra persona, ¿por qué no ayuda? ¿Por qué no tiene mismo corazón? Luego quejando y hace toda la manera. Luego últimamente, verdad, hasta ahí, no puedo. Y luego, recién recuerdo, ¿usted también recuerda recién cuando llega su límite? ¿A quién recuerda? ¿A su padre recuerda? ¿O su cuenta de banco Visa recuerda? ¿A dónde recuerda? A Dios. Hebreos, yo voy a ver, ¿no? Una parte de la Biblia. Voy a buscar, ¿sí? Solo voy a leer, hermanos. Hebreos capítulo 3, voy a leer el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis
oí su voz. Si Espíritu Santo habla, guía a nosotros, siendo hijo de Dios. Si usted recibió la salvación en su vida, en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo es un regalo, dice la Biblia. ¿Y por qué Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, que guíe a nosotros? Varias veces el Espíritu Santo quiere guiar a nosotros, pero nosotros olvidamos, pisoteamos, luego votamos. Luego nosotros escuchamos nuestra propia voz, nuestros propios deseos, seguimos. Pero Hebreos capítulo 3 dice, hoy día ustedes oyeréis el Espíritu Santo, hablando otra palabra, la voz de Dios. Dios habla, tocando nuestro corazón. Usted es salvo, usted hermano, usted conoce a mí, luego habla a través de su palabra, a través de a nuestro corazón, tocando Dios habla. Sí, oyeréis, hoy día oyeréis a través de Espíritus Santos. Pero lamentablemente muchos hermanos pisotea, luego bota esa voz de Espíritus Santos. Aquí versículo 8, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dios guiando al pueblo de Israel, dando la gracia, sacando de Egipto. Luego justo por el camino desierto, guiando al pueblo de Israel, Dios derramó la gracia. Aún ese camino no es fácil, desiertos, pero Dios ha dado todas las cosas, ¿cierto, hermanos? Dios protegió y ha dado todas las cosas. Pero pueblo de Israel, cuando ve algunas situaciones, ese camino desierto, frío, calor, no hay agua, no hay ropa, no hay carne, no hay comida. Cada vez ellos encontrando diferentes problemas, situaciones. En vez de escuchar la voz de Espíritu Santo, en vez de recibir el corazón de Dios, quejaba, murmuraba. Dios, ¿por qué permitió ese camino? Dios, ¿por qué en mi vida eso permite? En vez de escuchar la voz del Señor, quejaba, murmuraba. Y muchas veces, cuando escucha la voz del Señor, Dios va a dirigir, hermanos, en su vida también, llegando diferentes problemas, situaciones. Principio, está esforzando ustedes, intentando solucionar, mejorar su vida, su negocio, su estudio, cualquier problema. Usted echando su corazón, usted esforzando, ya algunas cosas puede solucionar. Pero todos pueden solucionar. Ya cuando llegando a su límite, ¿qué hace? O tal vez Pastor Andrés queja a otra persona. Como Pastor Andrés murmura a otra persona. Ah, mi esposa, ¿por qué así es? Porque mis hijos, ¿por qué así es? Yo murmuraba mucho porque echaba. Yo esforzaba demasiados. Quería mejorar. Luego, hasta ahí no puedo más. No me ayuda, ni modo. Voy a retirarme. Sí, así decido. Porque usted no decide así, ¿verdad? ¿No? Hasta ahí, malo, no sirve, feo, sirviendo el Evangelio, ¿qué sirve? ¿Qué me ha dado? Le digo, ahí ya deja. Hay dos tipos de hermanos. Unos así, menospreciando la voz de Espíritu Santo. Pero otro hermano que es, ¿sí? Hasta ahí, yo no puedo, Dios, yo no puedo. Luego, ¿qué hace? Se rodilla ante Dios. Dios, hasta ahí. Pero yo creo. Por eso usted existe, mi dueño, Dios verdadero. Yo creo en usted, usted me va a ayudar. Luego, y se va ¿hacia dónde? Hacia a Dios. Luego se rodilla, luego confiesa. ¿Qué confiesa? Yo intenté, Dios, eché todo, yo hice, pero no puedo, soy necio. Soy un pecador, soy un sucio, en mi corazón solo sale queja, murmuraciones, nada más. Yo pensaba, soy pastor, comparto la palabra, dirijo bien, pero ante Dios confieso. ¿Qué confiesa? Mi verdadero, ¿verdad? ¿No, hermanos? Romanos capítulo 13, esta mañana hemos leído. Si capítulo 1 es los gentiles, sin conocer, no tiene corazón de Dios. Sus vidas muy sucias, inmundas, pecaminosas. Tampoco se da cuenta porque esa vida lleva, porque no hay corazón de Dios, no creen.
Capítulo 2 sobre judíos habla. Judíos tiene, ¿qué tiene judíos? La palabra de Dios tiene. Teniendo palabra de Dios también, ellos no reciben corazón de Dios. Son doctorados. ¿Ya judíos quién es? ¿De qué, hermanos? Sí, ya no responde, va a dormir, por eso estoy preguntando. Sí, yo conozco aquí mucho calor. Judíos son doctorados. ¿De qué? De la palabra de Dios. Conoce muy bien la palabra de Dios. Conociendo muy bien por qué recibió maldición de Dios. La Biblia buscando, hermano, vamos a buscar, ¿sí? San Mateo. Si solo anote, yo voy a buscar rápido. San Mateo capítulo 23, el versículo 3. San Mateo capítulo 23, el versículo 3. Aquí explica sobre los escribas, luego los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son escribas, que ellos escriben las leyes de Dios, palabra de Dios. Los fariseos cumplen toda la ley de Dios, conocen, enseñan la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, sus palabras que salen de su boca es palabra de Dios, porque conoce, pero sus obras, sus vidas no aprenden. Porque ellos saben, pero no hacen. ¿Qué quiere decir? La vida de creencia no aprenden, hermanos. Muchas veces yo también estando en la iglesia, siendo hermanos, siendo ministros, siendo cristianos. ¿Y cómo puede vivir así en esa manera? Muchas veces yo escucho. Usted cristiano así vive. Usted salvo así vive. Escuchando ya no puedo hablar más. Porque mi vida diferente. Habla, luego la vida diferente. Me llegó mucha confusión estando en las iglesias por ver lo que está sucediendo en la iglesia, en la vida de nosotros. Tal vez esta mañana los hermanos también. Sí, tal vez y se confunde esa parte que dice, la Biblia que dice, aún fariseos, escribas, conocen la palabra. Ellos hablando la palabra de Dios, guárdalo, luego hacerlo, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios. Pero sus vidas, ¿está escuchando? ¿Está escuchando bien? Sus vidas no aprende de Dios, sus vidas, ¿sí? Sus vidas no es de Dios, porque no lleva la vida de creencia. Por eso, hermano, esta mañana, llegando al culto de la mañana, muy importante es escuchar la palabra de Dios. Luego, según la palabra de Dios, aplicar en nuestra vida, se llama la vida de creencias. Venir, escuchar la palabra y tiene grado. ¿Qué grado? Yo soy 1 año, yo soy 5 años, yo soy 10 años, yo soy 20 años. Mi persona, ¿cuántos años entonces? Yo también muchos. Desde secundaria yo conocí mi iglesia, imagínense. Según escuchar la palabra, mi grado es alto, ¿verdad? ¿No? Porque ustedes también algunos. Pero la vida de creencia es diferente. Venir a la iglesia a escuchar la palabra. Luego la vida de creencia es diferente, otra vida, hermanos. Como los fariseos, los escribas. Y tantas palabras conoce, pero sus vidas, ¿qué grado será? 0 es 0. Sí o sí necesita, escuchando según la palabra de Dios. Si por la fe, hacer un paso, hermanos. Para venir acá al culto es, ¿a qué hora, hermanos? ¿A qué hora es culto? 10 de la mañana, ¿cierto, no? Desde eso, pequeña cosa. Culto de Dios. Adoraré, escucharé la palabra en mi vida. Luego, ¿cómo es? Intenta, esfuerza llegar antes de 10 de la mañana. Pero una vez falla, 2 veces falla, tercera vez falla.
Mi persona es ese tipo de hombre, aunque soy salvo, soy hermano, ni siquiera puedo cumplir el horario. Dios, por favor, ¿cómo Dios me ama? Ese tipo de hombre. No tengo corazón servir a Dios. Ante Dios reconocer. Luego, ¿qué hace? Ay, entonces no sirve mi persona. Soy tropiezo, voy a retirarme así. Algunos sean así, pero no aprendió bien la vida de creencia ese tipo de hermanos. ¿Ya me hago entender, hermanos? No aprendió bien cómo ser o nada en ese caso. Cuando llega el límite, difícil en ese caso, soy esta persona, soy sucios, no soy digno de estar en ese lugar. Pero Dios, por favor, usted es Dios verdadero, poderoso, tenga misericordia, acercándose de Dios, luego se rodilla, luego pidiendo su gracia. Dios va a escuchar, no va a escuchar. ¿Ya va a escuchar, no va a escuchar? Sí o sí va a escuchar. ¿Cuánto por ciento? 100%. ¿Quién hace así de esa manera? ¿Quién hace? Haciendo, sí o sí Dios va a dar las gracias. Entonces esta mañana, capítulo 3, se habla, gentiles judíos son pecadores. Ya vamos a buscar, ¿no? Romanos capítulo 3, el versículo, ya 4 voy a leer, el versículo 4. Romanos 3, capítulo 3, el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgados. Aquí una parte explica muy bien, todo hombre mentiroso, dice mentiroso. Aparentemente, como Pastor Andrés, esfuerza todo el corazón. Aparentemente, pastor, cristianos, siervo de Dios. Pero cuando esforzando, intentando, echando, pero no ayuda, no ve resultado. Si luego ya llega un límite, no puede avanzar, no puede ya mejorar. ¿Sí? En ese caso, ¿qué sale? ¿Qué sale ustedes? Si Dios es bueno, esperaré. Dios me va a guiar. Dios me va a dar buenas cosas. Luego acercándose a Dios, rodillándose. ¿Verdad? Soy sucio, soy inmundo. No soy digno de estar en ese lugar. Si así ustedes inclinan su corazón, si hasta aquí no me ayuda, entonces ya hasta aquí nomás Dios. Quejando, murmurando. ¿Cómo inclina su corazón, hermanos? Que todo sea acerca de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego rodillándose, soy nada, ¿sí? Espero su gracia. Ustedes son muy espirituales, está bien, muy bien, aprendiendo muy bien. Pero en caso de yo, diferentes. Porque queja mucho, sale murmuraciones. Hasta ahí nomás, Dios. No quiero hacer. Echando, sirviendo, si sucede problema, tantos problemas, ¿por qué yo sigo? Hasta ahí. ¿Sí? Más adelante creo que será más peor. Dios, hasta ahí, ¿sí? Aquí leyendo, todo hombre mentiroso y mentirosos. Esta mañana tal vez mire al lado ustedes, mire, sus hermanos, diáconos, son hermanos, ¿sí? Son hermanos cristianos, ¿verdad, no? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Creo que desde anoche se bañaron, ¿no? Perfume, peinado bien todos. Se ve cristianos, hijos de Dios, ¿verdad, no? Sí. Aparentemente así, pero Dios conoce bien a nosotros. Dios esta mañana habla, si todo hombre, ¿qué dice? Todo hombres mentirosos. ¿Puede reconocer, hermanos? Todo hombre mentirosos. Entonces, si está bien, ¿entendieron? Entonces yo voy a hablar. Si hablando no se cierre hacia mí, ¿no? Su corazón. Hermano Willy, ¿no? Mentiroso. Mentiroso. Así dice, sí. Mentiroso, súper mentiroso. Sí, pastor, sí. Está bien, muy bien.
Si así hablaría, ¿quién puede aceptar por el corazón? La Biblia nos explica, todo hombre mentiroso es. ¿Cómo explicamos? Hasta que pueda nosotros esforzamos, servimos, echamos. Pero cuando ve no hay resultado, no hace caso. Desde ahí llegando problema, límite, ya sucede, ¿verdad? ¿No? Sí, verdadero nuestro corazón es. Aquí nosotros contratamos ese lugar. Sí, casi $100,000, 16 años atrás ese lugar. Hasta ahora, ¿no? Recordamos, 15 de agosto del año 2010. De segundo anillo nosotros trasladamos un camión grande, las cosas de la iglesia. 15 de agosto llegamos a ese lugar. Contratamos, ¿no? Casi $100,000. El dueño nos ha dado su gracia. Una parte al contado, otra parte, la mitad, por cuota 2 años. Cada mes tenía que pagar $2,360. Cada mes, imagínense, 16 años atrás, mensual. Pero cuando falla, perdimos todo. Contrato ARA nosotros hicimos. ¿Sí? ¿Usted conoce el contrato ARAS? ARAS. No cumple una cosa, pierde todos. Sí, yo firmé Andrés Lim, ¿sí? Sin saber, ignorante, muy fuerte, ¿no? Valiente. Sí, Dios va a dar, nosotros firmamos. Pero fallamos nosotros, fallamos. Y supuestamente tenía que perder ese lugar todos. Mensualmente intentamos, los hermanos ofrendamos, diezmamos. Mensualmente, ¿cuánto? ¿Cuántos? Durmieron, parece ustedes, ¿eh? Desde cero otra vez hablamos. $2,360, no bolivianos, dólares. Nosotros esforzamos, intentamos, oramos, orando los hermanos en la calle vendiendo. Luego para orar la construcción de la iglesia, trajeron de sus casas, sus comidas, sus arroz, sus cementos, sus tejas de techos, sus fierros, todo trajeron para orar. Pero mensualmente 1 mes, 2 meses pagamos. Pero llegamos, ¿qué llegamos? Límite, ya no había más dinero. Si no paga, hermanos, ya va a perder. Todo lo que hemos pagado va a perder. La dueña va a ganar. No había, sí, nosotros. En el principio esperamos bolsillo de hermanos. Mirando bolsillo de hermanos, ¿quién ofrenda? ¿Quién diezma? 1 mes, 2 meses, varios meses. No había. Los hermanos también, mirando 2 años, ¿cómo podemos pagar? Llegamos al límite. Yo también mirando la situación, creo que hasta ahí. Dios no va a dar. Difícil, ¿cómo vamos a hacer? Va a perder. ¿Qué hacemos? Única manera ante esta situación, acercamos. ¿De quién acercámonos? Dios. Nosotros alzamos nuestra cola, ¿no? Hacia arriba. Dios, ayúdenos. Ya todos hermanos ofrendamos, diezmamos. De la casa de hermanos, sus materiales, sus arroz, sus fierros, sus tejas de techo, todo trajimos. Aquí terreno también tuvo de cañería, de teja, ladrillo, que aquí muchos loteadores dejaron. Eso todo usamos nosotros para orar. Ahí no hay más. No hay más Dios, no hay más Dios. Ayúdenos, oramos. Orando. ¿Dios escuchó o no escuchó? ¿Escuchó o no escuchó? Escuchó, por eso ahora estamos acá. Un hermano tenía una enfermedad, tenía que morir de la muerte. Antes de morir quería ofrendar. Un día me llamó, pastor, quiero ofrendar para terrenos. Está bien, gracias hermano. Ofrenda en la iglesia hay alfolí. No, pastor, alfolí tiene un huequito chiquitito, no entra, dice mi ofrenda. Entonces, ¿qué cosa quiere meter allá? ¿Qué cosa? ¿Por qué no entra? Al final, o fácilmente entra sobre, ¿cierto? ¿No? Pero me dijo, no entra, dice.
¿Por qué no entra? Mi sobre grueso, dice. Grueso, por eso. Ese hermano, $5,000 ofrendo. 5,000. Vendió sus lotes, luego ofrendo. Ahí, gracias a Dios, y pasamos. Nosotros podía pagar mensualmente. Pasando otro tiempo, otra vez llegó. Igual, difícil, Dios, ya está ahí. No podemos pagar más. Mensualmente, 2. $1,360 ese pesado, Dios. No podemos ayudarnos. Cuando podía ver, no es imposible, no se puede. Primeramente echándonos, luego esforzándonos, luego queja, murmura, ya no puedo. Últimamente acercámonos de Dios. Luego orando, pidiendo a Dios, Dios nos ayudó. Eso podía ver una vez, 2 veces y varias veces. En su vida también, hermanos, tal vez, ¿sí? Más fácil, ¿qué es más fácil? Usted hacer, esforzar. Usted soluciona tal vez, eso más fácil. Pero en su vida también sí o sí va a encontrar. ¿Qué límite? Eso ya difícil. En mi vida también varias veces, hermanos. Entre matrimonio también. A dirigir a la esposa. A dirigir esposa, enseñar a la esposa. Hasta ahí ya no puedo enseñar. Hasta ahí ya no puedo más. Igual educando a mis hijos. Dios hasta ahí. Aunque Él es mi hijo, mi propio hijo. Pero Dios, por favor, hasta ahí ya no puedo más. No puedo enseñar, no puedo dirigir mis hijos, nada más. Hasta mi persona, mi carácter también. Hasta mi carácter tampoco puedo cambiar. Dios, ayúdeme, ayúdeme. Acercándose a Dios, luego orando a Dios, Dios guía, ayuda, ¿verdad? ¿No? Romanos capítulo 3. Aquí versículo 4, ¿no? Hemos hablado. De ninguna manera antes bien sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito. Todo hombre mentiroso, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aún queremos, deseamos hacer bien. Deseamos servir a Dios. Pero sale, ¿sí? Nuestro resultado. ¿Qué es resultado? Es mentiroso, porque falla. Luego, llegando a un límite, una situación, sale verdadero. Tú, mentiroso, ¿cómo vas a servir a Dios? ¿Tú puedes servir a Dios? ¿Tú puedes orar a Dios? ¿Cómo? Mentiroso. Eso es verdadero, nosotros. Pero muchas veces engaña, esfuerza, echa, ¿sí? Como igual que es hermanos, echando, vendiendo casas, lotes, su vida, sus tiempos. Engaña. Satanás, como fuera, servidor. Usted es excelente hermano. Usted es salvo verdadero. Engaña. Pero la Biblia dice, aún nosotros servimos. Pero cuando encuentra nuestro límite, nuestros problemas, situaciones, ahí va a ver. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Ya no quiero saber nada de iglesia. Nada quiero saber, ¿sí? No voy a ir. Hacia Palma Verde jamás voy a ir. Jamás. Hasta el número de micro jamás voy a subir, tal vez. Luego ya nuestro corazón ya va a salir. ¿Cómo Pastor Andrés sabe bien? ¿Cómo así sabe bien? Porque yo hice todo eso. Jamás voy a ya servir, ¿no? Mi vida, 20, 30 años serviría, ya destruiría un edificio afuera. Luego así, sale. 20, 30 años echaría mi vida, mi tiempo. 10 autos compraría. Luego ya sale.
¿no? ¿Qué me ha dado iglesia? ¿Qué sirvió? Ese verdadero salía. Creo que usted nunca sale, ¿cierto? Sí, usted nunca. Pero de mí muchas veces, pastor me dijo, mentiroso, tú mentiroso, es cierto. Hasta reconocer y cuesta mucho. Porque yo hace, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hora piadosa, sirviendo, participando, dejando mi familia, dejando todo. Yo hago. Pero Satanás engaña, ¿sí? Aún otros mentirosos. Pero tú mejor, así engaña, así. Esta voz de Satanás escucha, desde ahí va a convertir endemoniado. Dentro de la iglesia, endemoniados. Como endemoniados, juzga, critica a otros. Siendo mentiroso, juzga, critica, luego menosprecia a los hermanos. Aquí la Biblia dice, todo hombre mentiroso, hermanos. Por eso Dios necesita en nuestras vidas, hermanos. Aquí versículo 19 vamos a leer, Romanos capítulo 3, el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hablando, todos los que quieren hacer bien, quieren esforzar en su vida, sea cumplir la ley de Dios, sea su negocio, sea entre matrimonio, sea sus hijos, todos desean esforzar a hacer bien, ¿sí? Bajo la ley, porque quiere hacer bien, luego ve su resultado, salió muy bien, así quiere estar feliz, contentos. Ellos están bajo la ley. ¿Qué quiere decir, hermano? Jamás va a haber. Solamente va a haber, ¿sí? Frustraciones. Luego, triste, fracaso, maldición de Dios. Ya, versículo 20. Ya voy a leer versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecados. Aquí la palabra de Dios está concluyendo. ¿Cómo está concluyendo? Todos los que esfuerza, echa, eso bueno, hermanos. Buenos, hacer bien, echar, eso buenos. Pero puede cumplir, no puede cumplir la ley de Dios, dice, hermanos. No se puede. Ya no cumple la ley de Dios, llega frustraciones, llega condenaciones, llega sufrimientos, preocupaciones, todo en nuestras vidas. La Biblia dice, hermanos, tal vez esta mañana, ¿sí? Los que quieren hacer bien, ellos todos van a fallar, van a sufrir, van a fracasar. Si no se puede hacer bien, dice. Por eso la Biblia dice, no todo hombre mentiroso es mentiroso. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor, esta mañana escuchando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice? Aquí versículo 21. 21 ustedes pueden leer. ¿Se encontraron? 21, todos juntos vamos a leer. Fuerte. 1, 2 y 3. Ahora, dice ahora. Así está escrito en su Biblia, ahora o mañana así sale. O después sale. Después una semana sale. Ahora, ¿qué quiere decir ahora? Ahora, ¿sí? Pero para llegar ahora, versículo 20 debe llegar en nuestra vida. Versículo 20, ¿qué dice? Hemos leído, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificados delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya versículo 20 llegando, recién llega versículo 21. 21 ahora, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ahora, ¿qué quiere decir? Dios, yo intenté cumplir mandamientos. Dios, yo serví a Dios. Yo eché todo.
pero no puedo. Hasta ahí mi límite. Difícil. Si no soy digno de estar acá. Sí, soy una persona pecadora. Yo no puedo más. Llegando versículo 20, recién versículo 1 empieza. ¿Cómo empieza, hermanos? Ahora. Pero todavía sigue, piensa, ¿qué piensa? Yo puedo servir a Dios. Aunque me falta poco, ¿no? Pero yo puedo servir. Yo puedo hacer, yo voy a hacer. ¿Esta persona va a llegar al 21? El 21 no va a llegar. Ahora, ¿qué quiere decir? Los que llegaron, el versículo 20, soy mentiroso. Yo no puedo seguir más. No puedo servir a Dios. Soy mentiroso. ¿Cómo voy a juzgar a otra persona? Soy mentiroso. Llegando al versículo 20, recién 21. 21, que llega, hermanos, voy a leer más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora viene, ¿qué viene? Aparte de la ley. ¿Qué quiere decir? Aparte de hacer. Nosotros hasta ahora siempre hicimos. Queríamos hacer, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? O tal vez está haciendo. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia de Dios, ¿qué es? Por la fe. Creyendo nuestro Señor Jesucristo. Ese por la fe recibir, si Jesucristo, eso se llama la justicia de Dios. No sé si me puede entender, hermanos. Dos cosas. No llega en nuestra vida el versículo 20, sigue va a echar, sigue va a intentar, para que sea mi persona buena, mostrar. Para que sea, ¿sí? Lograr nuestras vidas, sigues. Pero cuando llegando al versículo 20, soy mentiroso. Jamás puedo cumplir mandamientos. Jamás puedo servir a Dios. Llegando al versículo 20, recién versículo 21, ¿qué es? Soy esta persona, ¿verdad? ¿No? Esta persona. No puedo. ¿Qué voy a hacer? Así viviendo, va a recibir maldición de Dios. Va a fracasar. Por favor, Dios luego se acerca de Dios. Acercándose a Dios, luego recibiendo la gracia de Dios que ha preparado para nosotros. Versículo 21 leyendo, la justicia de Dios. Si usted esta mañana llegando, no se puede. Yo intenté ser buena persona, pero me quedé. Soy mentiroso, soy ladrón, soy inmundo, soy sucio. Yo traté mejorar mis matrimonios, pero me quedé. ¿Qué me quedó? Sí, traicionador, sí, inútil, nada sirve, no ayudo. Yo también, imagínense, me casé el año 2019, 19 de diciembre, ¿sí? ¿Ya usted recuerda la fecha de su boda? ¿O vendieron por empanada? ¿Sí? ¿Recuerda? Debe recordar, debe recordar. Entonces ha pasado años, yo también intenté, aunque poco ocupado, intentar limpiar cuartos, considerar a mi esposa, luego cuidar los hijos, según mi manera, ¿cierto? Pero de vez en cuando peleamos, discutimos con mi esposa. Mi esposa, ¿qué dice a mí, sabe? Usted no me ayuda nada, dice. Usted no me ayuda nada. Entonces, según mi manera, ¿qué hacen los maridos a su esposa? ¿Ayuda o no ayuda? Ayuda. Pero esposa cuando discute, pelea, ¿qué dice? ¿Ayudó? ¿Usted me ayudó? Chiquitito, ¿así habla? No, usted nada me ayuda, así habla. Y intenté, ¿verdad? Esforcé, ganar su corazón. Pero ahora yo digo, es imposible ganar al corazón de mi esposa. Tampoco mis hijos. Doy dinero, doy materiales. En la mañana llevo por auto de la iglesia al colegio, ropa compre. De vez en cuando por pueblo viajamos juntos, restaurante rico. Cuando yo hablo, mi hijo se enoja. ¿Con fuera qué? No me ha ayudado. Se enoja.
mirando, yo esforcé, eché, pero ante Dios, no puedo ya más, no sirvo a usted. Sí, soy esta persona. Recién llegando, versículo 21, ahora, dice ahora. ¿Qué dijo en su Biblia 21? Ahora, ¿ya qué ahora es? Yo no puedo, Dios, hasta ahí. Mi estudio en la iglesia, ser buen cristiano, buen hermano, buen salvo, buen marido. Yo no puedo. Ayúdeme, Dios. Recién, ahora, ¿quién llega? La justicia de Dios, que Dios ha preparado. Eso no cuesta, gratis, dice la Biblia, ¿verdad? ¿No? Gratis. Recién podemos ver la justicia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que ha preparado, ¿sí? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, aquí a través de, como aquí según la Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nosotros somos mentirosos. Pero como aquí llegando, ya una persona intenta cumplir mandamientos, intenta servir a Dios. También intenta en nuestra vida, ¿verdad? No sea mi negocio, sea hogar, intenta. Finalmente llegando, ya no se puede, difícil. Esta persona va a ver la justicia de Dios, la gracia de Dios. Entonces aquí la justicia de Dios es por la fe, recibir. ¿A quién recibir? Jesucristo hablando. Por la fe, ¿qué es? Soy mentiroso. Siendo mentiroso, va a caer castigo de Dios. Siendo mentiroso de mentirosos, Dios no va a bendecir. Ayúdeme. Ten misericordia. Así acercándose a Dios, Dios va a preparar, dice, es la justicia de Dios. Por la fe, recibir nuestro Señor Jesucristo. ¿Está escuchando eso? ¿Fácil o difícil, hermanos? ¿Está escuchando eso? ¿Difícil o fácil? Recibir nuestro Señor Jesucristo por la fe. ¿Fácil o difícil? Fácil, pero varias personas, muy difícil, porque no llega el versículo 20, porque intenta, sigue hecha, puedo servir a Dios. Poco más temprano voy a llegar. Voy a orar a Dios, voy a servir a Dios, igualmente, voy a estudiar más. Voy a intentar mi hogar, voy a enseñar bien. Luego intentas, esta mañana, sí, ustedes llegando, el versículo 20, ya no más. Soy este hombre mentiroso. Soy digno de recibir maldición de Dios. Tampoco puedo hacer. Luego se acerca de Dios, buscando. Ayúdeme, Dios. Ahí va a ver la justicia de Dios que ha preparado. Luego fácilmente va a aceptar, ¿verdad? ¿No? Fácilmente va a aceptar. Yo intenté años, 10 años, 20, toda mi vida servir a Dios. Pero me fallé, Dios. Otra vez mentí. Otra vez ese errores. Yo no puedo seguir más. Ayúdeme. Ahí va a recibir la justicia de Dios. No se preocupa. Para ustedes, para ellos, Dios preparó la justicia de Dios. Jesucristo vino, ¿no? Este mundo. Luego es Cristo, en vez de nosotros cargando en Él nuestros todos pecados, Él murió. A través de la muerte del Señor Cristo, una vez para siempre, ya limpió nuestros todos pecados. Todo lo que ya no se puede, dice que ya no puede, difícil. Ten misericordia. Espero la gracia de Dios. Luego recibiendo la gracia del Señor Cristo que murió por nuestro pecado, todos recibirán la bendición, dice. Todos que creen en Cristo que murió por nuestros pecados, recibirán la salvación. Ya, ¿qué le parece eso? ¿Ya fácil o difícil? ¿Ya ustedes recibieron la salvación? ¿Usted por la fe recibieron a Cristo, ya limpió nuestros todos pecados? ¿O sigue usted quiere intentar?
voy a cumplir mandamiento, voy a servir a Dios. ¿Ya quiere intentar? Ah, todavía quiere intentar. Algunos. ¿Ya usted todo recibieron nuestro Señor Cristo? Recibe mejor por la fe. Eso se llama la gracia, dice la Biblia, la gracia, hermanos. Ustedes recibieron la salvación. Después de recibir la salvación, muchos hermanos dentro de la iglesia también igual. La salvación. Mi vida, así piensa. Salvación, ¿cómo recibimos la salvación? Señor, intenté, esforcé, pero me quedé, soy mentiroso, soy ladrón, sucio, no puedo más, ayúdeme. Ahí recibimos la gracia del Señor Cristo. Después de recibir la salvación, igual, hermanos. Salvación no manteniendo por la fe. Luego, después de recibir la salvación, mi vida, todo, ¿cómo quiere hacer? Voy a intentar mis matrimonios. Voy a intentar mi estudio, mi vida, mi negocio. Todos. ¿Quién intenta? ¿Quién esfuerza? ¿Quién esfuerza? Tal vez usted mismo está esforzándose. Entonces va a quedarse. ¿Cómo quedarse? Voy a hacer bien, pero ¿hace bien? Mentirosos. Voy a estudiar bien. ¿Cómo se queda? Mentirosos. Voy a ser fiel. ¿Cómo se queda? Mentiroso, digno de ser muertos. Después de recibir la salvación, igual, hermanos, recordando ese corazón. ¿Cómo yo recibí la salvación? Dios me ha dado la gracia, porque yo era digno de ser muertos. Yo era mentiroso, vergonzoso ante personas. Esta persona, ¿qué puedo confiar más? Luego, acercarse de Dios. Acercándose a Dios, igual, por favor, ayúdeme. Yo quiero hallar la gracia que Dios ha preparado. Entonces, Dios, ¿cómo ha preparado la justicia de Dios? Como es Cristo ante nosotros. Igual, en nuestra vida, toda la parte Dios va a preparar. Podemos hallar la gracia en el negocio, en su hogar, en su salud, en sus hijos, toda parte Dios va a dar la gracia. Aquí un versículo, vamos a ver. Si Romanos capítulo 3, ¿no? Hemos leído. Ya 27. ¿Dónde pues esta lactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31 vamos a leer, hermanos, ya. ¿Sí? ¿Ya está durmiendo? ¿Está cansado? Sí. Terminando ya predicar, ¿sí? Usted puede compartir libremente, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Conversando con pastor, todos. Ya, versículo 31. ¿Encontraron todos? Sí. Ya, ustedes pueden leer fuertemente ya. ¿Están listos? ¿Ya atrás también está listo? ¿Ya atrás está durmiendo? Ya no, ya ok, ya. 1, 2, 3. Sí, ya. ¿Entendieron bien? Muy claro, hermanos. Ya la ley no es necesario, entonces, por la gracia recibimos la salvación. ¿La ley no sirve? Yo de vez en cuando predico el Evangelio. Señor, ¿usted cree en Dios? Sí. Dios envió a su Hijo Jesucristo sin pecado. Somos sucios pecadores. Debería morir nosotros. Pero por la gracia de Dios, Jesucristo cargando nuestros todos pecados, Él murió. Él ya pagó nuestro pecado. Por eso somos limpios. Justo, Señor. Cree la palabra. Entonces, después de escuchar que dice, Pastor Andrés, usted no tiene pecado. Sí, claro, es Cristo limpió mis pecados todos. Luego me pregunta, usted ni caga ni orina, así me pregunta. ¿Usted no caga, no orina? ¿Qué quiere decir?
usted otra vez no miente, otra vez no comete pecados, me pregunta. ¿Qué quiere decir? Tú eres pecador, está hablando, ¿cierto, hermanos? Eso quiere decir. Aquí vamos a ver, hermanos. Romanos capítulo 3, el versículo 8 voy a leer. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Para que entienda ese versículo 8, un poco más arriba, ¿sí? Voy a leer para que entienda ustedes. Versículo 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundo para su gloria. Porque aún soy juzgado como pecador. Luego versículo 8 hemos leído. Ese versículo puede entender, todo hombre mentiroso, dice. Intentamos ser fieles, ser buenos hermanos, ser hermanos cristianos, pero fallaba, salía mentiras. Todo hombre mentirosos. Entonces por nuestra mentira exalta, ¿a quién exalta? A Dios, dice a Dios. Somos mentirosos, Dios solo buenos. Dios solo es limpio, justo, exalta, dice a Dios. Entonces, para exaltar a Dios, tiene que mentir más, tiene que adulterar más, tiene que cometer pecado más. ¿Eso está hablando? Mucha gente dice, usted por Señor es Cristo, usted recibió la salvación, no tiene pecado, dice, entonces peligroso, dice. Entonces libremente va a cometer pecado. Así me pregunta, hermanos, aquí el versículo 8 dice que ellos calumnia, que no entendió bien la palabra de Dios. Dentro de la iglesia también, hermano, usted recibió por la gracia de Dios la salvación. ¿Cómo responde? ¿Por la gracia de Dios recibieron la salvación? ¿Esa gracia qué es? Soy mentiroso, defectuoso. Por eso más tiene que mentir, más tiene que ya dormir, más tiene que ser flojo. Eso está hablando. Son ignorantes, son orgullosos, que menospreciado la palabra de Dios, el corazón de Dios. La Biblia dice, ¿por qué somos mentirosos? Viviendo mentirosos, viviendo una vida sucias. Hay sufre bastantes. Hay una vida mejor, sanas, hermosas. Deja de esa. Sigue usted mentiroso. Sigue está caminando esas vidas sucios, inmundos, llenas de maldición, llena de amargura. Dejando. La Biblia explica esa vida dejando, luego venga, se acerca. ¿A quién se acerca? ¿A dónde se acerca? ¿O no entendieron? Cuando usted ve fallas, sus mentiras, defectuosos, cuando vea más, tal vez puede quejar, murmurar, pero últimamente, ¿qué es? Yo no quiero vivir así. Viviendo, ¿sí? Según mi manera, dejando, yo iré hacia Dios, yo iré hacia iglesia, recibiré su guía, su palabra. Propósito de Dios, eso es. O sea, aquí leyendo a alguna persona, ¿verdad? ¿No? Sí. Si no entendió el corazón de Dios, Dios, si habla, usted sí, escuchando la palabra de Dios, dice que no hay pecado, limpio, justos. Entonces libremente puede cometer pecado. Usted si va a cometer pecado, sigue, luego dice que no hay pecado. Así pregunta varias veces, pero verdaderamente no entendieron muy bien ellos, ¿cierto, no? Versículo 8, por eso así dice, Una vez más voy a leer. Sí, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan a bienes. Entonces mentimos más. ¿Por qué? Para exaltar a Dios, dice. Dios no está hablando, usted vive mentiroso, usted vidas sucias, porque sigue
déjalo. Dejando esa vida, se acerca de Dios. Se acerca de Dios, recibir que lo que había preparado, la gracia, nuestro Señor Cristo está hablando. El versículo 31, ¿no? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Después de recibir la salvación, hermanos, sí, recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, la Biblia explica cómo debe vivir a nosotros. Algunos dicen, ¿no? Por la gracia de Dios, anulamos. ¿Qué anulamos? La ley. ¿Qué quiere decir? No es necesario cumplir la ley. Así está hablando, ¿no? Algunos. Sí, pero leyendo la Biblia, ¿qué dice? Versículo 31. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir, hermano? Confirmamos la ley. Que no intentaron cumplir la ley, hermanos. ¿Falla o no falla? Pero aquí, ¿qué dice, hermanos? No está hablando cumplir la ley, no está hablando. ¿Sí? Ya, Filipenses, ya voy a buscar. Ya, Filipenses capítulo 2. Si voy a leer, hermanos, puede anotar, voy a leer poco rápido. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 voy a leer. Ya voy a leer, pueden escuchar, luego ya terminamos, ¿sí? Aquí último ya, ¿sí? Llegamos final, ¿sí? Ya, eso leyendo, luego terminamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús era. ¿Sí? Confirmamos la ley, ¿qué quiere decir? ¿Cómo cumplimos? Ahora nosotros intentamos muchas veces, si la ley, ¿verdad? No hacer bien, pero fallamos, quedamos mentirosos. Ya eso, ¿qué quiere decir? Ya no podemos hacer eso, dejamos. Pero Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? Vivir, ¿cómo vivir? Mismo sentir, ¿de quién? Es Cristo, el mismo sentir. Tener el mismo corazón del Señor es Cristo. Hermanos, si ustedes con Jesucristo vivirían, ¿sí? Jesucristo viviría, ustedes vivirían como ahora. Jesucristo ahora. Alguna vez yo manejo auto de la iglesia. Un diácono me enseñó, Andrés, auto de la iglesia no debe manejar como en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a manejar? Soy profesional. ¿Sí? ¿Cómo debe manejar? Entonces, tú manejas al lado. Sí, imagina, ¿qué imagina? Al lado de usted, Pastor Ospak sentaría, ¿cómo manejaría? Así me explicaba. Al lado de usted, Pastor Ospak estaría, ¿cómo va a caminar? ¿Va a pelear con matrimonio? Maldita sea, vete de mi casa, así va a hablar. Hijo, maldito malcriado, así va a hablar. Va a murmurar, va a quejar. Ya al lado de usted, sí, Pastor Ospak, siervo de Dios, andando junto, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Que es muy diferente, ¿cierto, no? Imagínense, en vez de siervo de Dios, Jesucristo estaría al lado de ustedes. ¿Cómo viviría? ¿Va a mensajear con otra señorita? ¿Va a mirar novela? Para ver novela también tiene que recibir permiso, Señor Jesucristo. ¿Sí? 10 minutos nomás me permita novela. Tanto tengo ver, quiero ver. Así por lo menos, ¿cierto, hermano, no? Su vida totalmente diferente. Considerar, sentir corazón. Recibiendo corazón del Señor Cristo, sus vidas será muy sana, hermosa, bien ordenada. Muchos hermanos dicen, ya no sirve ya la ley, ¿sí? Porque somos salvos por las gracias. No anular la ley, hermanos. No votar la ley. En vez de votar la ley de Dios, ¿qué es? Vivir el corazón del Señor Jesucristo. Jesucristo estaría, ¿qué hablaría? Jesucristo así, ¿cómo trataría? Entonces en su vida va a haber la bendición de Dios. Gracias, esta mañana hasta aquí, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Hoy día, aunque nosotros despedimos al pastor William, su familia,
pero podemos ver su obra, su fe que ha trabajado, avanzado en Santa Cruz. Dios Padre, algún día también dentro de nuestra iglesia, dentro del Señor Jesucristo, en el Evangelio encontraremos. No sufrimos tantos, solo hoy día un rato, luego después con mucha esperanza, nosotros por la fe seguiremos. Dios bendice a la Iglesia Santa Cruz, a los hermanos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Volver